Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidas en nombre de todo el equipo de investigación a estas cuartas jornadas científicas sobre parentalidad y protección a la infancia y la adolescencia. Estamos muy contentas, todo el equipo, de poder llegar al punto de hoy y compartir con vosotros todos los recursos y todas las estrategias que han resultado de este proyecto de investigación. Paso la palabra a María Ángeles, que también nos dará la bienvenida y os dará algún marco más de contexto, ¿no?, para ir vinculando esta jornada con las anteriores. Gracias. Efectivamente, estamos todos muy contentos de haber podido llegar hasta aquí y de compartir con vosotros esta jornada. Para el buen desarrollo de la misma, ahora iremos interviniendo diferentes personas y en caso de que tengáis preguntas, intervenciones, opiniones que dar, etcétera, os agradeceremos que las vayáis apuntando en el chat, de tal manera que al final de todas las intervenciones tendremos aproximadamente 20 minutos, media hora más o menos, para dando respuesta a todas las cuestiones que nos hayáis indicado. Nuestra compañera Ainhoa Mateos nos va a volver a hacer este rol de coordinadora y de moderadora del chat. Por otro lado, también comentaros y, bueno, daros las gracias, esto también lo repetiremos al final, por haber estado colaborando con nosotros en todos los trabajos que hemos ido haciendo y nada más que añadir. Puntuales como siempre, si os parece bien, podríamos dar paso a la primera de las intervenciones. Cuando me digas, Valentín, comenzaré. Muy bien. Bueno, como veis en el título, la primera intervención tiene que ver con el FRAME, ¿no?, con este gran modelo que hace 4 años empezamos a construir para poder elaborar y tener oportunidades de innovación en el trabajo con las familias de origen. Familias que están dentro, cuyos hijos están dentro del sistema de protección a la infancia, y un modelo que pretendía poder avanzar en nuevas prácticas profesionales, es decir, en cambiar las maneras de intervenir cuando un niño en situación de desamparo entra dentro del sistema, entra en situación de acogimiento, sea acogimiento residencial, a familiar, con familia extensa, con familia ajena, para poder, de alguna manera, trabajar de forma más proactiva y con una fundamentación científica que nos ha traído todo el enfoque de la parentalidad positiva y, como digo, para poder trabajar con la familia. Como sabéis, los que trabajáis en el sistema de protección, en diferentes servicios, la pieza tal vez menos elaborada se refiere precisamente a cómo trabajar con esta familia. Y de aquí que el FRAME se haya querido dedicar precisamente a llenar este vacío. Por lo tanto, en el FRAME hemos propuesto diferentes recursos, diferentes estrategias para poder trabajar desde un enfoque ecológico, desde un enfoque inclusivo y desde un enfoque participativo con la familia en situación de vulnerabilidad. Cuando su hijo ha entrado dentro del sistema de protección y siempre con la finalidad última de conseguir un proceso de reunificación familiar. Este camino, el camino del FRAME, que hemos hecho, ahora recordaré con todos vosotros, nos aporta diferentes elementos. Como veréis hoy, por un lado nos aporta el propio FRAME, un esquema, una web que os voy a presentar yo, pero también hemos elaborado todo un mapa legislativo que os va a presentar Ana Massons y Rivas,
un mapa legislativo de todas las comunidades autónomas donde se ha... ¿No se me ve? Perdón. Un mapa legislativo, digo, donde en cada una de las comunidades vais a tener identificada qué aspecto de la legislación que regula el sistema de protección de la infancia permite articular esa participación familiar, tanto de los niños como de sus padres, en procesos de acogimiento y reunificación. Posteriormente, Aida Urrea os va a presentar los trabajos hechos a través del triángulo de la parentalidad como una herramienta de intervención y que ha estado y ha sido coproducida con niños, con adolescentes y también con padres y madres dentro de, que están viviendo una situación de especial vulnerabilidad. Como sabéis, en la tercera jornada nos dedicamos... La tercera jornada la dedicamos a presentaros el triángulo de la parentalidad y hoy vamos a ver el resultado de estas coproducciones. Y finalmente, Nuria Fuentes va a presentar todos los recursos que también se han elaborado durante estos años de investigación para apoyar todo el tema de la metodología grupal a través de, especialmente de dos instrumentos, P-claves y G-claves, que han sido elaborados, como digo, en el marco de esta investigación. Pero como os decía al principio, este camino al que hoy llegamos, donde os presentaremos todos estos elementos, ha sido posible gracias a que hemos hecho un camino juntos. Pensar que en esta investigación hemos participado 119 personas. En una primera fase, como ya sabéis, el equipo que hemos liderado la investigación hicimos una integración de la literatura científica de modelos que nosotros mismos habíamos elaborado con anterioridad, pero también con otros modelos de repercusión internacional, como el modelo PIPI italiano o el modelo de AIDS de Quebec. Y, por otro lado, también analizamos toda esta legislación estatal y autonómica que os comentaba. Esta fase 1, después la llevamos a una segunda fase en la que pedimos a 17 investigadores y a 8 expertos, tanto nacionales como internacionales en la temática de la parentalidad, que nos dieran su opinión y que pudieran validar el modelo FRAME relativo a cómo y de qué manera, en qué fases, con qué objetivos trabajar con esa familia de origen. Y posteriormente os pedimos a vosotros, a los que participasteis desde el primer momento en estas jornadas, para que nos hicierais también vuestra validación. Esta integración en la práctica profesional nos interesaba muchísimo porque la investigación que hemos llevado a cabo tiene una orientación claramente práctica. Y el feedback que nos habéis dado a través de las respuestas a los diferentes momentos de la investigación para validar tanto el FRAME, para validar tanto el G-claves como el Q-claves, como para también validar los recursos visuales y participativos a través del triángulo de la parentalidad, nos han servido para llegar hasta el día de hoy. En esta fase tercera, habéis participado 94 profesionales y dejarme decir que esto es una de las consecuencias en positivo que nos ha traído el COVID. Inicialmente, nuestra planificación del proyecto de investigación no era exactamente así. Tuvimos que adaptarla y repensar cómo poder recoger todos vuestros puntos de vista sin necesidad o sin poder ir a vuestros lugares de trabajo, que era nuestra idea inicial. De aquí que saliera toda esta validación online en la que habéis colaborado. Y bueno, lo podemos ver como una oportunidad en el sentido de que nos ha permitido recoger muchísimas más opiniones de las que hubiéramos conseguido con un camino presencial. Dicho esto, el FRAME, ya lo visteis, es un modelo general que sobre todo quiere aportar nuevas metodologías que transformen las prácticas actuales
y ha organizado el FRAME en diferentes fases, en diferentes momentos, todos los procesos socioeducativos que tenemos que dirigir a esa familia cuando sus hijos están en el sistema de protección. Y además hemos organizado estos procesos basados fundamentalmente en todas las evidencias científicas que nos ha aportado el enfoque de la parentalidad positiva. Aquí os voy a señalar 4 de los aspectos más importantes de esta organización y de este enfoque. En primer lugar, el modelo propone una manera de trabajar absolutamente proactiva, es decir, no vamos a esperar a la reacción de la familia, no vamos a esperar a que sea ella la que haga la demanda, sino que vamos a articular un trabajo muy proactivo desde el momento en que el niño o la niña o el adolescente entra en el sistema de protección. Además, este trabajo, en cada una de las fases, va a ser un trabajo integrado con toda la ecología de la parentalidad. Evidentemente, en una primera etapa, la implicación de los acogedores y de los centros es mucho más fuerte, y en una segunda etapa del modelo, la ecología de la parentalidad requiere una participación mucho más fuerte de servicios comunitarios y también de recursos naturales de la propia familia. Por lo tanto, este es el primer enfoque. Segundo, ya lo conocéis, promover la resiliencia y las fortalezas. No buscamos solamente cubrir riesgos, sino queremos potenciar la familia y queremos potenciar también el desarrollo positivo de la infancia y la adolescencia, basándonos mucho en el modelo del DPA. Y finalmente, una de las piezas fundamentales es el enfoque participativo y legitimador tanto de los niños, las niñas y los adolescentes como de sus padres, para poder tener una visión compartida y ecosistémica de las necesidades del niño y de una visión también compartida de cuáles son los cambios que van a propiciar esa mejora en el ejercicio de la parentalidad. Para ello, el FRAME articula una complementariedad metodológica entre lo individualizado y familiar, que ahora os presentará Aida a través del triángulo de la parentalidad, y lo grupal y comunitario, que decía que os presentará Nuria con todos los instrumentos de la metodología grupal. El FRAME, por lo tanto, nos hace el esquema y nos va contando cómo intervenir, por un lado, desde lo individualizado y familiar, con el niño y su familia, y lo grupal y comunitario, integrándolos en diferentes programas de educación parental y a la vez en recursos comunitarios. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? Pues lo vamos a encontrar en una web en construcción, que va a estar elaborada en la que vamos a encontrar el modelo, vamos a encontrar la legislación en un mapa interactivo que os va a explicar Ana después de mi intervención, Ana Masons. Vais a encontrar todas estas estrategias y recursos para la acción individualizada y familiar que forman parte del triángulo de la parentalidad, y vais a encontrar también todos aquellos recursos que os serán útiles para la metodología grupal. Una web que ahora mismo estamos elaborando y que a finales de este curso, es decir, antes de que lleguemos al verano, pensamos ya tenerla absolutamente a punto. Como veis, en la web vais a encontrar tanto el modelo como el triángulo, como PCABES, como todo lo relacionado con la metodología grupal. Vais a encontrar todas estas fases perfectamente detalladas con su descripción, sus objetivos, sus etapas, la fase de clarificación que conocéis, etcétera, tal y como ha quedado después de vuestra validación, porque vuestras respuestas a los cuestionarios nos han orientado para hacer algunos ajustes. Vais a encontrar también toda la parte del triángulo y, como digo, también con sus descripciones, trabajos, recursos y una guía para su aplicación, y también todo lo relativo a la metodología grupal. Todo esto ha sido posible con todas estas personas que veis en pantalla.
el equipo de investigación formado por Nuria Fuentes, evidentemente, investigadora principal junto conmigo, pero además dejarme nombrar a Eduard Vaquero, a Carmen Ponce, a Aida Urrea, María Alba Forné, Neus Cortada, Maricruz Molina, Ainhoa Mateos, Belén Parra, María Isabel Mateo, Paolo Padilla, Gemma Cruz, Carmelita Lapadula y 2 equipos de trabajo que han estado absolutamente implicados, como son el formado por Laura Fernández, Alicia Borrego, Jessica Casas, Belén Armengol, Héctor Hernández, Julia Rodríguez, Sara Pérez, Judith Rabassa y Arna Huerta y Ana Masons, junto con 4 investigadores internacionales que también nos han dado todo su apoyo. Paola Milani, de Italia, Ana Almeida, de Portugal, Mónica López, de la Universidad de Groningen, y Angie Har, de la Universidad de Brito. Todos ellos, junto con, hemos hecho este camino juntos, que va a dar lugar también, aparte de la web, a este libro que estamos escribiendo y que pensamos también que antes del verano ya os podremos ofrecer. En definitiva, el modelo nos pone delante nuevas maneras de trabajar, pero también nuevos retos. El reto de hacerlo viable en la práctica de los servicios, el reto de la gobernanza y de la legislación ajustada para que se pueda llevar a cabo este enfoque participativo, y también el reto de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que nos ayude a superar esquemas muy centrados en las disciplinas que cada profesional tiene desde su servicio o recurso. Y finalmente es el reto de evaluar cómo funciona, qué impacto tiene todo ello en el ejercicio de la parentalidad de las familias y en el resultado de la reunificación de los niños y las niñas y adolescentes que están en el sistema de protección para que vuelvan a casa en las condiciones óptimas para su desarrollo. En definitiva, un proyecto, como veis, ambicioso, pero también muy contentos y agradecidos por la colaboración y la participación de todos y de todas. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cuando acaben el resto de las intervenciones. Hola, buenos días. Pues tal y como ha comentado María Ángeles Balcells, en esta parte de la sesión vamos a dedicarla a mostraros y a explicaros uno de los recursos que se ha ido elaborando a lo largo del proyecto. Concretamente es un mapa legislativo de la participación familiar en las comunidades autónomas. Bien, recordemos que el modelo FRAME es un modelo que ha sido diseñado teniendo en cuenta el marco legal estatal de protección a la infancia. En este sentido, podemos decir que tanto las etapas, las fases como las principales características han sido diseñadas de acuerdo a la normativa estatal con el objetivo de que el FRAME pueda ser de aplicación en todo el territorio nacional. No debemos olvidar que este modelo persigue el objetivo de potenciar la reunificación familiar en los casos de acogimiento temporal, concretamente desde la perspectiva de la participación. Para ello resultaba esencial la incorporación de la perspectiva jurídica en todo el modelo. Con este objetivo se ha hecho un análisis jurídico tanto de normativa estatal como de la normativa autonómica que parte desde el momento en que se inicia la aplicación del FRAME, es decir, justo desde el momento en que el niño es separado de su familia de origen, pasando por todo el acogimiento temporal y finalizando en el momento de la reunificación y posterior reunificación, es decir, justo cuando se deja de aplicar el FRAME. Pues bien, en todas estas normativas el que se ha hecho es analizar cómo se trata la participación desde el punto de vista de los padres y madres y desde el punto de vista de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, se ha hecho el análisis de normativa estatal, es decir, de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996, que fue modificada el año 2015 por ser la ley marco o de referencia de toda la normativa de protección a la infancia en España. Y por otro lado también la normativa relativa a las comunidades autónomas, porque en ejercicio de sus competencias han desarrollado cada una de ellas leyes autonómicas de protección a la infancia que son de aplicación
en sus respectivos territorios. A continuación, en pantalla se va a mostrar uno de los apartados que encontraremos en la web del FRAME. Como podéis ver, aparece un mapa de España con sus respectivas comunidades autónomas y este mapa muestra el estado actualizado de la legislación tanto estatal como autonómica de la participación tanto de niños como de padres y madres. Vemos que este mapa es bastante intuitivo porque está diferenciado en 3 colores. Por un lado, hay comunidades autónomas coloreadas en naranja que representan las comunidades autónomas que han modificado su legislación de protección de menores a partir de la modificación del año 2015 de la Ley Orgánica. Por otro lado, el color azul turquesa representa aquellas comunidades autónomas que realmente todavía no han modificado su legislación a partir de la modificación del año 2000. Y por otro lado, en color azul oscuro, encontramos las comunidades autónomas que están desarrollando actualmente legislación en protección de menores. Este mapa es interactivo, es decir, si pasamos el ratón por encima de las comunidades autónomas, podemos ver que se desvelan distintos datos. Vamos a probar, por ejemplo, con la Comunidad Autónoma de Madrid. Si pinchamos encima de la comunidad autónoma, podemos ver que aparece en primer lugar el nombre del proyecto de ley. La web permite que, si pinchamos encima del nombre del proyecto de ley, vamos a acudir a un enlace que nos permitirá leer desde nuestra página web todo el texto normativo y jurídico para que sepamos cuáles son las novedades que este proyecto de ley va a aportar. A continuación, debajo vemos cuál es la participación tanto de niños como de padres y madres, o cuál es el tratamiento de la participación tanto de niños como de padres y madres, aunque de manera muy breve y muy generalizada. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso en la comunidad de Navarra. En este caso ocurre exactamente lo mismo, se abre un gran recuadro donde aparece el nombre de la ley que entró en vigor justamente el año pasado y si pinchamos encima vamos a acudir al Boletín Oficial del Estado para leer el texto íntegro. Debajo aparece justamente lo que hemos comentado antes, cuál es el tratamiento o cuáles son las novedades y qué nos aporta esta ley referente a la participación tanto de niños como de padres y madres. En este caso podemos ver que la participación de niños, podemos destacar que justamente esta ley fue elaborada conjuntamente entre niños, niñas y adolescentes y el legislador, de manera que se ha tenido en cuenta la voz de los niños. Por otro lado, en el caso de la participación de los padres y madres, vemos que se propone de manera explícita la participación de ellos en la toma de decisiones durante la acción protectora de sus hijos, de manera que, además, la ley se muestra especialmente sensible con la promoción de la parentalidad positiva. Pues bien, una vez hecho todo el análisis de las comunidades autónomas, podemos concluir que uno de los retos que nos planteamos en este proyecto para el futuro es intentar potenciar la participación significativa en cada una de las comunidades autónomas. Por ello, valoramos positivamente el hecho de que haya formación a los profesionales en todos los niveles respecto a la participación, para que puedan garantizar que realmente la participación se está ejerciendo en el caso de la toma de decisiones. Y por otro lado, valoramos también el hecho de incidir en la participación no solo desde el momento en que se separa al niño de su familia de origen, sino también en el caso de las actuaciones de prevención y protección de riesgos. En todo ello, la gobernanza es una pieza esencial, es una pieza clave que permite impulsar aquellas actuaciones para que realmente la participación sea real y significativa. Bien, hasta aquí y cualquier duda quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bien, buenos días. Como ya ha mencionado María Ángeles y como sabéis, los que habéis seguido el recorrido de estas jornadas, en este proyecto hemos querido acercar el triángulo de la parentalidad a las familias, a los niños, niñas y adolescentes. Como ya mencionaba María Ángeles, en la tercera jornada os explicamos cómo incorporamos en la investigación a estos implicados. Y en esta ocasión lo que queremos enseñaros es una muestra de los resultados de la coproducción que realizamos
con los grupos tanto de padres y madres como de niños y niñas y con adolescentes. Y que estos lo que hicieron es preparar lo implementamos, el grupo de investigación, y como veis, el equipo de los talleres de coproducción que tenéis descritos en pantalla. Todo ello nos ha aportado a tener una serie de recursos que al mismo tiempo van junto a unas orientaciones de cómo usar estos recursos y de qué manera estos recursos y estas orientaciones inciden en lo que pueden aportar a la intervención con familias. Y todo ello estará disponible, lo que vais a ver hoy, en la web del modelo Frame, que, como decíamos, muy pronto tendréis. Como en la web, como podéis ver en pantalla, haciendo clic en el segundo menú de barra superior, en esta parte que pone triángulo, nos aparecerá pues, el triángulo de la parentalidad. Como recordáis, este es la imagen que representa del ejercicio de la parentalidad, en el cual se incluyen los tres lados, siendo igual de importantes todos ellos representando ese triángulo equilátero, en el cual si uno de los elementos se desequilibra, pues vamos a ver que no se aguanta y no funciona. Por un lado, vamos a encontrar la parentalidad que tiene que responder a las necesidades evolutivas y educativas que tienen los niños, niñas y adolescentes, la parte de las competencias parentales que tienen que desarrollar los padres y madres para afrontar de forma flexible y adaptada y de acuerdo con las necesidades el ejercicio de la parentalidad, y por último, ese lado del contexto psicosocial de la familia que ayuda o dificulta a la tarea de ser padres o madres. Como bien sabéis, cada uno de estos lados se desglosa en diferentes dimensiones y a través de la investigación por pares lo que hemos querido trabajar en esas sesiones de coproducción con padres, madres, niños y niñas y adolescentes son identificar esas diferentes dimensiones que veis en pantalla, describirlas con sus propias palabras y desarrollar productos que ayuden a otras personas a comprender esas dimensiones. Hoy lo que vamos a ver son algunos de esos ejemplos de ese trabajo junto a los beneficios que aportan a la intervención. Pues bien, en primer lugar, esa coproducción nos ha permitido tener esas descripciones más concretas de las dimensiones desde el punto de vista de los protagonistas y no desde nuestro rol como profesionales. Por tanto, en este sentido, lo que hemos podido hacer es nombrar, titular, cada una de esas dimensiones con el nombre que les sonaba mejor a los participantes. Fuera porque les era más fácil, porque era más próximo o porque encajaba más con su punto de vista. Como veis, por ejemplo, en identidad y autoestima pasa a denominarse personalidad, o la de aprendizaje pasa a denominarse educación y formación, ¿no? Como comentábamos, es una nomenclatura paralela que nos puede beneficiar a la comprensión de los diferentes términos y acerca el diálogo y la reflexión entre las familias y los profesionales. Pero si nos adentramos en cada una de las dimensiones, por ejemplo, en el caso de las necesidades, y escogemos la dimensión autonomía, vemos cómo la coproducción nos ha permitido definir cada una de estas dimensiones con sus propias palabras, usando pues, un lenguaje más sencillo, más comprensible y próximo a la mirada y a las experiencias vitales de estas familias, de estos niños y niñas o de estos adolescentes. Por ejemplo, en este caso, el grupo de adolescentes definían la autonomía como la necesidad que se asimila progresivamente
basada en tomar las propias decisiones desde el conocimiento y la responsabilidad y las consecuencias, y acompañada de la confianza en uno mismo. Aparte de la definición, otra característica que se ha podido identificar con los conceptos que las personas participantes en los grupos relacionaban con cada una de estas dimensiones son estas nubes de palabras. Era crear como digo, ¿no? Estos conceptos de distinta magnitud y que respondían a las diferentes perspectivas y visiones de un mismo concepto. Como podemos comprobar, mientras los niños y niñas más pequeños, estos niños de 6 a 9 años, incluían en el vestirse solo, lavarse los dientes, jugar. Mientras tanto, los adolescentes en esta dimensión de autonomía lo relacionaban con palabras como amor propio, responsabilidad o autosuficiencia. Y del mismo modo, por ejemplo, los padres volvían a la idea de responsabilidad y de pequeñas tareas domésticas. Estas nubes pueden ayudarnos en la intervención familiar y educativa según convenga también al profesor. De acuerdo no solamente con los criterios de madurez, ¿no? O los criterios de nivel cognitivo, ¿no? y viendo que no solamente debemos ceñirnos a la correspondencia entre el grupo poblacional. Es decir, sí, esta primera nube de palabras la ha desarrollado un grupo de niños entre 6 y 9 años, pero puede ser igual de útil para trabajarla con un grupo de adolescentes o con un grupo de padres y madres, si así lo creemos oportuno. Por tanto, estas diferentes nubes de palabras lo que nos ayudan es a tener un abanico más amplio de conceptos que definen los mismos conceptos o dimensiones. Otro ejemplo podría ser el ejemplo de la dimensión de salud y crecimiento dentro de el que es el lado de las necesidades, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, también hemos puesto el ejemplo de los adolescentes que lo veían como esa necesidad de mantener una buena salud física y mental a través de una buena alimentación y actividad física, como es estabilidad y apoyo, también como de apoyo, estabilidad emocional. Y las nubes de palabras lo que también nos aportan es esa información diversa entre ellas, que los adolescentes subrayan que en la salud, esos aspectos relacionados con las emociones y que realmente nos sorprendió, ¿no? en una la primera vez que lo vimos y que hablamos con ellos, pero que al mismo tiempo vemos cómo la perspectiva de los padres y madres es totalmente diferente, ¿no? Y lo relacionan más con esos temas médicos y más contextuales como la economía o la comida. Esos aspectos lo que también nos ayudan es a diferenciar y a comprobar cómo podemos ver diferentes perspectivas. En el lado de las competencias, lo mismo. Podemos pusimos y encontramos y nos brindaron estos grupos de trabajo diferentes, ¿no? Como en el caso de la competencia parental de proporcionar calor, afecto y estabilidad emocional, ¿no? En este caso, el grupo de padres y madres consideraba que los padres y las madres tenemos que dar desde el ejemplo para enseñar a nuestros hijos a compartir, a respetar, a solucionar problemas, etc., ¿no? En cambio, si vemos las nubes de palabras, lo que veíamos es que por ejemplo, los niños más pequeños, ¿no? Hablan más desde este nivel
también emocional, ¿no? De tranquilizar, de abrazar, de consolar, que es lo que deberían hacer. 3 ejemplos, o en este caso estos 4 ejemplos, ¿no?, que aparecen de estos conceptos similares pero diversos de acuerdo con la etapa evolutiva. Pero que al mismo tiempo, y ahora pasamos a otro ejemplo, ¿no?, a proporcionar cuidados básicos y seguridad emocional, que nos da también otra opción más al uso de estas definiciones y al uso de estas nubes de palabras, como puede ser estas diferentes perspectivas, como decíamos, ¿no? Como cuando podemos utilizar, ¿no?, cuando podemos también hacer visible a los padres y madres de las diferencias de perspectiva entre que pueden tener ellos y sus hijos e hijas, ¿no? Ya sea en este caso, como podemos ver en el caso adolescente, ¿no?, que valoran esos cuidados básicos de seguridad y protección desde un punto de vista que plantean temas de salud, pero también aspectos que no deberían estar en los cuidados básicos, como pueden ser aspectos relacionados con la violencia. En cambio, ¿no?, como ya decíamos también en la anterior dimensión, ¿no?, los padres lo ven más desde un nivel contextual. Por eso, muchas veces lo que nos ayudan estas nubes de palabras y estas diferencias en las definiciones es a ver cómo en el caso de algunas de estas familias, ¿no?, tienen limitaciones relacionadas con la autoevaluación de su rol parental. Por tanto, es importante que entiendan esa ecología de la parentalidad, es decir, el comprender que las necesidades de los niños tienen que ser atendidas a través de las competencias parentales y teniendo en cuenta el contexto, pero que tiene que darse esa ecología, tiene que darse esa relación entre los 3 aspectos. Por tanto, el hecho de que podamos observar y analizar qué dicen los niños sobre lo que necesitan sus padres, lo que necesitan de sus padres, puede ayudarles a comprender mejor cuáles son esas necesidades. Del mismo modo que si comparamos, podemos observar que existen esos diferentes puntos de vista para un mismo aspecto, ¿no?, y podemos plantearles esas diferentes opciones. Y de igual modo, en el caso del contexto, ¿no?, podemos ver en un ejemplo, ¿no?, que es este ejemplo de relación con la escuela y otros recursos, como tanto la definición, sobre todo en este caso curioso, ¿no?, la definición que hacen los niños más pequeños, dice todos los edificios que encontramos por la calle que podemos utilizar y que nos sirven para algo, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos esa definición a indicar cuáles son esos puntos de vista diversos, pero también ayudan a situar a la familia en la perspectiva del niño? Es decir, durante los talleres de coproducción nos encontramos que los padres explicaban qué tenían que hacer para suplir las necesidades de los niños. Pero no eran capaces de ver qué era lo realmente necesario para sus hijos. Por tanto, lo que planteamos también y lo que nos pueden ayudar esas definiciones y observar y reflexionar sobre esos aspectos es ayudarnos a comprender, ¿no?, que en un caso, ¿no?, en este caso, los padres pueden considerar cómo de importante es cuidar a sus hijos, respetar, tener valores, ¿no?, o en este caso que pone, ¿no?, leer y tener libros. Eso es una parte, son conceptos muy válidos y necesarios e importantes, pero que al mismo tiempo tenemos que preguntarnos cuál es la necesidad real de nuestro hijo e hija.
Y por tanto, puede ser que en este caso que estemos trabajando con la familia, podría ser que el hijo o hija, su necesidad sea visitar un aeropuerto porque nunca está ahí, ¿no? Y vemos recompensada a lo mejor esta necesidad que aparece, ¿no? O de acompañamiento. Pero no nos, como decía al inicio de todo, no nos quisimos quedar solamente con la identificación de las dimensiones y la definición de esas dimensiones, que nos ha aportado mucha información, ¿no? En estas dimensiones y estas palabras, sino que también queríamos ir más allá y construir, traducir esas definiciones en unos productos que ayudaran a estas familias a expresarse. Es decir, no todos nos expresamos de la misma forma y con un mismo lenguaje. Por tanto, también no siempre utilizaremos las mismas. No siempre una nube de palabras, ¿no?, nos va a servir. Por el hecho de que algunas personas no comprendan o sean demasiado pequeñas para leerlo, pero otras personas porque no sepan leer y por tanto no nos ayuden. O por el hecho también de que pueda ser que una persona sea ciega o que no les motive ese tipo de recursos. Por tanto, lo que planteábamos es elaborar diferentes recursos que nos ayudaran. Y a partir de ahí, cada uno de estos grupos lo que hizo es construir un producto para explicar cada una de las dimensiones con un lenguaje o estrategia que más les gustara y con la que pensaran que se entendía mejor esa dimensión. Así, pues obtuvimos diferentes recursos y ¿qué nos encontraremos en la página web? Aparte de que en cada dimensión tendremos esa definición, esas nubes de palabras, nos iremos a más recursos y vamos a encontrar esos recursos para ti. Los recursos que tienen mucho que ver con diferentes formatos. Diferentes formatos para adaptarnos a esos lenguajes madurativos de cada persona, para hacer visibles los diferentes puntos de vista a otros agentes familiares, o bien también para motivar e implicar en ese cambio familiar, de acuerdo con el lenguaje o las formas expresivas que más les gusten y capten a cada uno. Por eso, por ejemplo, en este caso lo que podemos observar son 3 tipos de producciones diversas para una misma. ¿No? En este caso, se elaboró tenemos un mapa con el recorrido de los diferentes servicios que se podían encontrar en una ciudad y que por tanto esos niños identificaban y que también es bueno valorar, ¿no? Ahí sí que encontramos y vimos y tenemos y vamos a tener diferentes tipos de mapas que también nos ayudaban a ver esa diferencia en las perspectivas, sobre todo porque encontrábamos que había muchas diferencias entre lo que nos decían los padres y lo que nos decían los hijos. Los hijos planteaban ese recorrido familiar desde esos servicios como el médico, como el dentista, como el supermercado, como el autobús, como el colegio, y por tanto hacían ese recorrido. Y si el dibujo, en muchos de esos dibujos aparecía una rotonda. No sabemos por qué. La mayoría de niños tienen muy claro que hay carreteras y hay rotondas en las ciudades, pero que también una de las necesidades que planteaban eran los parques, ¿no? Espacios de ocio que muchas veces no somos conscientes y que los adultos no valoran como una necesidad o como una parte importante del contexto que también tenemos que tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, los adultos planteaban un collage que tenía que ver con la educación y con cuáles eran esas necesidades educativas que podían tener los hijos, ¿no? Con la definición y qué cosas tenían. Al mismo tiempo, por ejemplo, los adolescentes elaboraban un videomontaje. Un videomontaje que
hoy por problemas técnicos no vamos a poder ver, pero que sí que os queremos mostrar una primera parte, ¿no? Una parte que estos adolescentes lo que hicieron es coger una canción de un autor que se llama Litos y que se llama Educando Esclavos, y que lo que hacían era un montaje entre imágenes y la canción. Una canción que habla de todo lo que la escuela y otros servicios comunitarios y los políticos hacen mal, ¿no? Y en este caso, ¿no? Lo que planteábamos y lo que planteaban estos adolescentes era, vale, esto es lo que está mal, pero ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo cambiamos esas cosas que querríamos que fueran mejor, ¿no? ¿Cuáles serían? Y por tanto, junto a esta imagen o a este vídeo montaje que hacían desarrollaban los adolescentes, planteábamos una pregunta de reflexión, ¿no? Unas preguntas como cuáles serían los recursos y servicios que necesitamos o qué nos puede aportar esos mismos. Así, pues, vamos trabajando de diferente manera o vamos ofreciendo recursos y orientaciones diversas para cada una de esas dimensiones que hemos ido. Otro ejemplo que podemos mostrar es, por ejemplo, vamos atrás, ¿no? Hemos visto los 3 lados, ahora estamos en contexto, volvemos a las competencias tales y podemos ver otro ejemplo de diferentes formatos que han aparecido, ¿no? Y que nos han ofrecido como pueden ser, en este caso, ¿no? En la proporcionar cuidados básicos, seguridad y protección, nos planteaban, tenemos a disposición 3 elementos diferentes. La representación, una representación gráfica, donde los niños y niñas han elaborado un dibujo de lo que para ellos es ese cuidado, con un mini texto, ahí no lo podéis ver porque se ve muy pequeño, ¿no? Pero hay un texto de la mamá que le dice al papá y al niño cómo le va a cuidar, pero que además se adjunta acompañada de esa fotografía que lo representa, ¿no? En el caso también tenemos una canción que no podemos mostraros por esas dificultades técnicas, pero que estará disponible en la web. Es una canción realizada por esas niñas y niños de entre 10 y 12 años, donde explican qué es para ellos esos cuidados básicos y donde piden qué es lo que sus padres y el contexto les tiene que brindar para ser felices y estar bien, ¿no? Otro tipo de recursos es este vídeo. Son vídeos parecidos a un programa televisivo, ¿no? En este caso son 2 adolescentes que representaban un programa televisivo en el cual daban orientaciones a los padres y madres sobre diferentes aspectos relacionados con el cuidado, ¿no? En este caso hablaban de educación sexual, de alimentación saludable, hablaban también de esa protección, ¿no? Y por último, este collage, otro formato que puede ser ese collage de padres y madres que se relacionaba, adjuntaba fotografías y frases significativas. Como decíamos, no es tanto quién lo ha elaborado, sino para quién es más útil. Sea la elección porque se adecua a la madurez del participante, al objetivo que queremos conseguir, sea, por ejemplo, analizar sus necesidades o bien hacer visible esa perspectiva. Por tanto, bueno, quería mostraros esa última imagen en cuanto a
la autonomía como en cuanto a el lado de las necesidades también, ¿no? Para que veáis, ¿no? Más, ¿no? Cómo pueden ser esos dibujos con palabras, ese podcast que hacían los niños o el audio explicativo de los padres o también el caligrama. Un formato que, por ejemplo, para nosotros nos sorprendió mucho, ¿no? Que aparecieran también por ejemplo, este caligrama, ¿no? Con la definición de lo que les representaba para estos chicos la autonomía, ¿no? Abajo tenéis la transcripción. Hablaban de la habilidad que tiene cada persona para hacer sus propias elecciones, tomar decisiones, responsabilizarse de las consecuencias. Para desarrollar autonomía se necesitan muchos elementos, entre ellos encontramos la autodecisión para que la persona quiera tomar una decisión, responsabilidad para elegir de manera responsable su elección y confianza para elegir. Y con este caligrama, además, subrayaban esas palabras, ¿no? Autodecisión y confianza. Eran esas palabras que para ellos eran cómo eso nos brinda muchas oportunidades para la utilización de estos materiales, ¿no? Para ir terminando, ¿no? Simplemente yo quería mostraros y os hubiéramos explicado queríamos explicaros esa información, esa última dimensión de salud y crecimiento relacionado con perdón, no sé si se ha oído, es que salía aquí el discurso de lo que venían a decir los niños y niñas. Estará el audio como la descripción, la transcripción de sus discursos para que podamos utilizar un medio u otro, ¿no? Y cómo vemos esa diferenciación, ¿no? Queríamos poner esos dos audios para diferenciar entre qué valoraban de salud y crecimiento y qué valoraban los niños como qué valoraban los padres, pero ya hemos estado hablando de todo ello. En definitiva, lo que queremos o lo que hemos querido con estos productos ha sido trabajar y ha sido plantear y ofrecer unos recursos y unas orientaciones para que valorar que el trabajo con la familia de acogida desde ese enfoque participativo requiere del acompañamiento en su proceso de autovaloración. Y por tanto, hacer un triángulo para cada niño o niña de manera participada con él y con sus padres, consideramos que es una estrategia válida desde la perspectiva externa. Y por tanto, esos recursos que os acabamos de mostrar son un apoyo para llevar a cabo esa exploración compartida de cómo dar mejor respuesta a las necesidades de cada niño. Así pues, nada más que añadir. Cualquier duda que tengáis, pues hay un turno de palabras y por tanto tengáis pues, la web o el correo electrónico. Muchas gracias, Aida, por la presentación y por todas las herramientas, ¿no? que se han presentado. Yo ahora voy a centrarme, si Aida estaba más centrada, ¿no? Y he explicado con mucho detalle todo el desarrollo, ¿no? del recurso del triángulo de la parentalidad, con todas las opciones que aquí podemos imaginar que se nos abren. Lo que me gustaría compartir es el trabajo que hemos realizado en equipo para dar respuesta a una serie de retos que se habían identificado en la metodología grupal. María Ángeles ya al principio ha nombrado, ¿no? Todas las personas que se han implicado en esta investigación, no solo desde el equipo
de investigación, sino también desde el equipo de trabajo y además la cantidad de expertos y profesionales que nos habéis ido ayudando, ¿no?, a ir avanzando en la definición de estos recursos. Y en todo este proceso, para situarnos, ¿no?, en todo este proceso, para situarnos en los contextos, en los recursos, queríamos recordar, o me gustaría recordar, una serie de retos que identificamos después de revisar las investigaciones previas y en las anteriores I+Ds. El primer reto compartido, identificado y demás compartido con los y las profesionales, fue el reto de la implementación. Ese reto de implementar los programas vinculados sobre todo a lo que es la configuración de los grupos, para conseguir que esa configuración de los grupos despertase la motivación y a la vez fuesen estables, es decir, consiguiesen un compromiso con la permanencia en el grupo para favorecer ese desarrollo de competencias parentales. El reto de trabajo en red fue otro reto importante, destacado entre los y las profesionales, donde además se añadía la dimensión comunitaria de la intervención que puede derivarse de la propia intervención con los grupos. Otro reto fundamental, donde aquí hubo muchas aportaciones, tiene que ver con el reto de la dinamización. Esa dinamización de los grupos para generar toda una serie de procesos grupales que despierten el compromiso de los participantes con sus procesos de cambio, con su aprendizaje, pero además que permita o que articule esta atención a la diversidad, contemplando las diferentes particularidades de las personas que configuran el grupo. Las expresiones emocionales incentivan esa participación. Otro reto tiene que ver con la evaluación que hacen los profesionales de los progresos de las personas participantes en el grupo, pero no solo los profesionales, sino también las propias personas. Y por último, surgió también el reto de la continuidad de estos grupos para fomentar el apoyo social. De todos estos retos, los productos que vamos a compartir ahora y que se han ido presentando, que se presentaron también en las jornadas, son los que van focalizados a dar apoyo al reto de la implementación y la configuración de los grupos y al reto de la dinamización. Para ello, se han elaborado dos instrumentos o dos recursos innovadores, uno bien centrado en lo que sería la planificación de los grupos y otro en el desarrollo y el seguimiento del desarrollo. Estos dos recursos los hemos englobado debajo de un paraguas al que le hemos llamado G grupal, G plus grupal, G y plus de positivo, de parentalidad positivo. El primero de ellos le hemos denominado P plus claves, en el sentido y con la idea de reforzar la P de parentalidad, y porque estamos tratando de avanzar en la configuración de esos grupos cuyo enfoque es el desarrollo de la parentalidad positiva. Después de los procesos de validación del diseño, de las consultas que hemos tenido en los grupos de discusión y en las validaciones que hemos hecho también durante las jornadas, nos ha permitido introducir una serie de modificaciones en los instrumentos, que son las que nos gustaría compartir para mostraros el instrumento definitivo tal y como ha quedado. Este instrumento, además, tendrá dos versiones, una versión estática y otra versión interactiva, que estarán disponibles a través de la web. Lo primero que quiero resaltar es precisamente que gracias a este proceso de validación hemos podido ajustar la finalidad y los objetivos del instrumento en cuanto a clarificar que claramente
estamos tratando de un instrumento que lo que pretende es validar o evaluar a las personas que van a participar en los grupos valorar esas personas para su participación en los grupos, pero desde una perspectiva situacional. Esto quiere decir que no vamos a incluir o a excluir personas de manera definitiva, sino que lo que nos interesa saber es en qué condiciones y qué características tiene esa persona en un momento determinado para ofrecerle su participación en un grupo. Y de esta manera, el instrumento lo que pretende es ayudar a esa toma de decisiones en la configuración de los grupos a dos niveles, conociendo la individualidad de todas esas personas, pero a la vez observando el conjunto de personas que estamos proponiendo para la configuración del grupo. Además, el proceso de investigación colaborativa que hemos realizado nos ha permitido también depurar la estructura. Partimos de una estructura organizada en 3 grandes dimensiones. Es una organización teórica que la hemos propuesto después de la revisión que habíamos realizado, donde hay 3 grandes dimensiones que tienen que ver con el compromiso, el que denominábamos engagement, los procesos de comunicación y una serie de condicionamientos o de condicionantes personales. Gracias a este proceso de revisión también hemos podido incorporar una subdimensión más en los condicionamientos personales, que ahora después vamos a ir detallando. Y además, otra de las reflexiones que sobre todo han sido redundantes en el análisis cualitativo tenía que ver con los 3 niveles de valoración. Inicialmente nuestra propuesta partía de favorables, críticos y muy críticos y se ha transformado en favorables, poco favorables y desfavorables, entendiendo siempre desde esa perspectiva situacional. Estamos teniendo en la cabeza la configuración de los grupos. No se trata de una evaluación numérica, sino que es una evaluación cualitativa. Es una evaluación cualitativa en base a estos 3 niveles y lo que nos va a permitir es orientar esa toma de decisiones. En la dimensión de compromiso se han definido 3 subdimensiones o 3 aspectos que engloban 3 subdimensiones con 8 indicadores, donde se incluye el cambio, los aprendizajes y la permanencia. Y precisamente todo el proceso que hemos realizado de validación nos ha permitido entrar y depurar y precisar lo que serían tanto las definiciones de las subdimensiones como los indicadores. Por ejemplo, la primera de ellas, cuando nos referimos al cambio, lo que exploramos desde esta subdimensión es la motivación para el cambio. Esta motivación para el cambio, para el aprendizaje, entendida como una predisposición que tiene la persona para poder realizar un cambio que pueda mejorar esa situación de partida respecto a las competencias parentales. Dentro del cambio hay una serie de indicadores que se desglosan en esos 3 niveles, como podría ser, en este caso, el reconocimiento del ejercicio de la parentalidad. Inicialmente la habíamos formulado como conocimiento. Se trata, pues, de hacer una valoración sobre el reconocimiento que hace la persona sobre su propio ejercicio de la parentalidad, yendo desde lo que consideramos favorable para invitarle a participar en un grupo a situaciones que pueden ser más desfavorables. Respecto a la comunicación, son 7 indicadores que se agrupan en 3 dimensiones: interacción, lengua y respeto a la diversidad.
En este caso, si tomamos, por ejemplo, la subdimensión de interacción, vemos también cómo hemos perfilado en aquello que tiene que ver con su definición y hablamos de predisposición. Pensamos que estamos aplicando, después vamos a ver cuándo vamos a aplicar este instrumento, pero estamos haciendo una prospección, ¿no?, de cómo esta persona se va a poder relacionar en un grupo socioeducativo. Por lo tanto, esa predisposición a la interacción en el grupo, refiriéndose a la anticipación que en este caso hace él o la profesional, del grado de participación que podría tener esa persona durante el desarrollo de las sesiones grupales, teniendo en cuenta las habilidades sociales que sí que conoce y en particular lo que serían las actitudes, la capacidad de escucha y de comunicación. Por ejemplo, aquí en la definición de lo que sería la escucha activa y la aceptación de la diferencia, se valoraría como favorable la facilidad de escucha activa para aceptar la diferencia, la diversidad de las personas participantes y de las personas dinamizadoras del grupo, y desfavorable la intolerancia para aceptar opiniones o comportamientos diferentes. Respecto a la última dimensión, que sería lo que hemos agrupado bajo el paraguas de condicionantes personales, se englobarían 3 subdimensiones con 5 ítems: el estado emocional de salud mental, los episodios de conducta violenta en el pasado y las necesidades de apoyo al aprendizaje. Esta última subdimensión es una subdimensión nueva que hemos incorporado precisamente después de todo este proceso de validación. En este caso, las necesidades de apoyo al aprendizaje las hemos definido como esas necesidades asociadas a las dificultades que puede presentar la persona para autorregular su aprendizaje, comprender las interacciones que se dan en los procesos grupales y poder además seguir los contenidos del programa de una manera autónoma e independiente, y sin tener en cuenta los que se tratarían o lo que denominaríamos los diagnósticos previos de discapacidad intelectual. Aquí hemos definido, para ilustrar la definición, el indicador, por ejemplo, favorable sería unas necesidades de apoyo que no impiden esa autorregulación del aprendizaje y la comprensión de las interacciones grupales, mientras que desfavorable sería cuando ese apoyo requiere que sea de forma constante, ya sea por la persona dinamizadora o por sus iguales. Estamos hablando de forma constante con un nivel de intensidad importante. Y también nos ha permitido y hemos continuado avanzando en lo que sería la implementación, el cómo y cuándo utilizar el P-claves. En la propuesta inicial, nosotros vinculábamos la utilización del P-claves a la configuración inmediata de los grupos. Y tras los grupos de discusión, una aportación importante era la de no esperarse a utilizar el P-claves en el momento de la configuración de los grupos, sino tenerlo presente ya desde el inicio de la intervención que se realiza con la familia. Es decir, desde el inicio de la intervención que se realiza con la familia, la metodología grupal ha de estar presente en las opciones metodológicas que se puedan ofrecer a esa familia. Y por lo tanto, explorar ya desde el inicio explorar desde el inicio estas características para tenerlas presentes en el momento que se realicen los grupos. Y en el momento previo de realización de los grupos, actualizar esa información. Y la propuesta no es tanto que se utilice como un cuestionario, irle preguntando directamente a la familia, sino que con la información que tiene el profesional del conocimiento de las personas pueda rellenar este cuestionario. Estas dimensiones y subdimensiones en los diferentes niveles, las valoraciones que van a hacer o que vais a hacer como profesionales en los diferentes niveles pueden coexistir. Al final, lo que nos va a aportar el P-claves es una orientación
para un proceso de toma de decisiones, que en este caso tiene que ver con la configuración de los grupos. Por lo tanto, pasaremos de la valoración inicial, ¿no?, pensada en cómo esa valoración inicial va a acompañar o nos va a favorecer el alcance o el logro de los objetivos y reducir el abandono del grupo, a esta valoración situacional para intervenir y también para orientar, ¿no?, esas intervenciones que se tengan que hacer con las familias. Si se utiliza el P-Claves en el momento justo previo a la intervención o a la planificación del grupo, será difícil que se puedan introducir modificaciones en su plan de caso para invitar, ¿no?, a las familias a que tengan opción de la metodología grupal. En cambio, si se introducen, como decía con anterioridad, al inicio, conjuntamente con la intervención que se hace de la familia, vamos a tener más opciones para introducir también algunos objetivos de mejora que den la posibilidad a predisponer a esta persona a la participación del grupo. Por lo tanto, este conocimiento inicial nos va a facilitar la planificación de los grupos pensando en esas dinámicas grupales también y pensando en los logros de aprendizaje. El otro instrumento que nos gustaría aquí presentar es el instrumento G-Claves. Este instrumento, a diferencia del anterior, ya está focalizado en el desarrollo grupal. En ese desarrollo grupal y se construyó a partir de la revisión también científica y de toda una serie de instrumentos previos para señalar 5 dimensiones que pensamos que tienen un efecto también en ese desarrollo de las competencias parentales. La primera de ellas es el compromiso, el engagement, ese compromiso con el cambio, pero ese compromiso también con el grupo. La comunicación, por lo tanto, los procesos comunicativos que se dan de intercambio de experiencias y que permiten la participación activa en el grupo. La cohesión social como un elemento previo también y asociado al desarrollo de la ayuda mutua, que a la vez es un desencadenante del apoyo social. En este caso, el proceso de validación también nos ha permitido introducir toda una serie de ajustes. Y esos ajustes quedan recogidos también en 2 versiones, una versión estática, ¿no?, y una versión dinámica, que también estarán disponibles. Decir también que estas 5 dimensiones que estaba mencionando se articulan a 2 niveles. A nivel de grupo, es decir, de las actuaciones, de aquello que está pasando en el grupo en relación a las 5 dimensiones, y a nivel de las actuaciones de la persona dinamizadora. El propio proceso científico que hemos llevado nos ha permitido también ajustar esa finalidad y los objetivos para diferenciar estos 2 niveles y entender que es importante valorar y conocer la situación del grupo respecto a estos ingredientes core por el impacto que pueden tener en el desarrollo de las competencias parentales y, por lo tanto, en el bienestar de los niños y de las niñas. Pero además, aunque es un instrumento donde se dan y se aportan unas evaluaciones que se reflejan de forma numérica, la intención es que permitan la reflexión sobre las actuaciones que realiza la persona dinamizadora para poder introducir modificaciones que impulsen el desarrollo de estas dimensiones core o de estos ingredientes activos. Esto nos ha llevado a sobre la estructura inicial, mantenerla
pero sí que tras la validación y viendo la pertinencia, el consenso en la pertinencia y en la relevancia, proponer alguna modificación de ítems, de manera que compromiso y comunicación son las dos piezas centrales de los ingredientes sobre los que se van a reflexionar, y cohesión y ayuda mutua y apoyo social corresponden a la otra tercera parte de los ítems. Respecto a la precisión o a los cambios que hemos introducido en la implementación, la estructura se ha mantenido, es una estructura clara en cuanto a la respuesta, pero sí que hemos cambiado la formulación de los ítems para darles una mayor claridad, para evitar subjetividades y precisar los conceptos sobre los que se están respondiendo. Uno de los principales cambios que se ha introducido tienen que ver con los indicadores relacionados con el grupo. El grupo es el sujeto, en este caso, sobre el que vamos a valorar. Evidentemente, el grupo está formado por diferentes personas y lo que se produce en el grupo es fruto de las interacciones. Pero cuando vamos a hacer las valoraciones, las vamos a centrar en el grupo como entidad. Y es por eso el grupo ha pasado a ser sujeto de los indicadores. Un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de la dimensión de compromiso, ¿no? Pues hemos buscado que sean indicadores observables. El grupo explica el contenido trabajado con sus propias palabras y ejemplos. Este indicador anteriormente estaba redactado y ya hablábamos de apropiación de contenido. Hemos traducido lo que sería la apropiación de contenido por esa expresión, esa explicación explícita que hace el grupo. Y también hemos tenido en cuenta lo que serían las actuaciones de la persona dinamizadora, buscando que sean actuaciones observables, actuaciones que a los profesionales y las profesionales que están delante de los grupos, cuando lean esta premisa, puedan responder o puedan responderse, pensando si favorecen o no en cada una de las sesiones que las personas se impliquen en las actividades que se proponen. No hablamos de si a lo largo de todo el desarrollo del programa se ha favorecido, sino si esto se ha hecho de manera sistemática. Respecto a la comunicación, también hemos aterrizado algunos conceptos, hemos abordado, ¿no? Y queremos conocer también si se producen conflictos en el grupo, cómo se solucionan y si se resuelven dentro del grupo. Y respecto a esto, cómo las actuaciones de las personas dinamizadoras también apoyan, ¿no? La creación de los entornos seguros para precisamente promover esa expresión dentro del grupo. Respecto a la cohesión grupal, hablábamos con anterioridad de identificarse con el grupo. El identificarse con el grupo se traduce en expresar que se forma parte del grupo o compartir sentimientos. En las actuaciones de la persona dinamizadora hablamos de implicación y hablamos de identificación y reconocimiento de manera explícita de los aprendizajes que se van produciendo. Respecto a la ayuda mutua, dentro de estos indicadores, los situamos en los intercambios que se producen, entre los intercambios y las estrategias y si estas son de ayuda para los demás. Y desde las actuaciones de los profesionales, la identificación de los diferentes momentos del grupo, considerándolas a las personas como fuentes de apoyo informal. Y por último, respecto al apoyo social, lo hemos vinculado a los espacios informales que se generan al hilo de las intervenciones grupales
y también a las actividades que se articulan para dar apoyo. Y respecto a las actuaciones de la persona dinamizadora, a la creación de situaciones, actividades o espacios fuera de las propias sesiones que promueven esas relaciones informales que sabemos que después generan el apoyo social. En la versión dinámica vamos a encontrar cómo la caracterización del P-claves nos va a configurar también una serie de datos identificativos del grupo, donde es importante, por lo tanto, recoger también aspectos que tienen que ver con la diversidad, ya sea género, cultural, de capacidades o edad. Nos va a permitir ir respondiendo a cada uno de estos ítems y modificarlos si consideramos en un primer momento durante el proceso del grupo y al final. Y nos va a mostrar unos resultados gráficos que nos permitirá ya en la primera implementación del instrumento reflexionar sobre cómo se están desarrollando esas dimensiones core que acabamos que he explicado con anterioridad, y un gráfico final que nos permitirá contrastar la evolución que ha hecho el grupo respecto a esa evaluación que habíamos realizado o la primera evaluación que realizamos del grupo. En definitiva, lo que nos está aportando o lo que queremos es que sea una herramienta de reflexión, que sea una herramienta para los profesionales con esta base científica y de evidencias que hay detrás de ella, para que permita atender esos procesos que a veces pasan desapercibidos o que no estamos atendiendo y que son muy potentes y que tienen que ver con el desarrollo de esas 5 dimensiones. Nos está aportando indicadores, por lo tanto nos está ayudando a sistematizarlo. Nos está aportando una visión gráfica, porque a veces si lo vemos tan detallado nos cuesta comprender el resultado gráfico, y además se complementa con una serie de orientaciones que están desarrolladas en la guía para poder alimentar y continuar la intervención socioeducativa hacia estos sentidos. Como decía al principio, es el trabajo realizado en equipo el que da respuesta a lo que acabo de presentar, estos recursos, el trabajo colaborativo con todas las personas, ¿no?, que han estado implicadas en las diferentes fases, expertos, profesionales, tanto en grupos de discusión como en el proceso de coproducción y en la validación final. Y desde todo el equipo de investigación y todo el equipo de investigación, y más concretamente dejar las personas que han estado más directamente implicadas, que son Belén Parra, Paulo Padilla, Sara Pérez, Gemma Crous y Judith, en la elaboración de estos instrumentos, estamos encantados de poderlos compartir. Muchas gracias. Gracias a mis compañeras por las fabulosas presentaciones que habéis realizado, que os habéis ajustado muy bien al tiempo y yo creo que lo habéis explicado de forma muy, muy sintetizada. Nos han lanzado como 4 grandes preguntas. Si queréis os digo las 4 y luego vais respondiendo cada una, porque creo que va dirigida a diferentes personas, ¿eh? Por ejemplo, Sara nos preguntaba que cuando hacemos el triángulo de la parentalidad con una familia, si se tienen que mostrar todos los formatos, ¿no? Por ejemplo, Aida nos presentaba los diferentes formatos y nos pregunta si es necesario presentar pues, esos diferentes formatos en las etiquetas. Luego hay otra pregunta de Judith, que tiene más que ver también con la metodología grupal, que quizás Nuria aquí nos puede también responder, que nos pregunta cómo se puede introducir la metodología grupal
en la elaboración del triángulo. Cómo se puede combinar, ¿no?, esta parte de lo grupal con el triángulo. Una un poco más genérica que tiene que ver, una pregunta que ha planteado Héctor, que tiene que ver con el modelo Frame, nos pregunta que qué competencias, de alguna manera Nuria ya ha apuntado algunas en la metodología grupal, pero nos pregunta qué competencias se requieren para poder aplicar competencias profesionales, para poder aplicar este modelo, si destacáis alguna competencia en particular. Y ya por último, la última pregunta que tenemos en el chat es de Alicia, que nos pregunta si es necesario incorporar a padres y a madres en un programa de educación parental. Yo entiendo que aquí va por el tema de esta parte de perspectiva interseccional del género y la inclusión de los padres en la educación parental. ¿Quién se anima? Si queréis empiezo yo, Ainhoa, como la pregunta de enseñar, ¿no? Si debemos enseñar todos los formatos a todas las familias. No es necesario enseñar. Lo importante de todos los recursos que hay es un banco de recursos muy extenso, pero del cual es el mismo profesional quien tiene que haber revisado anteriormente y conocerse también un poco cuáles son los tipos de recursos que existen para valorar con cada familia cuál es el recurso que mejor le puede ir bien. Entonces, a partir de ahí, podrá ser necesario que con una familia planteen y visualicen diferentes formatos para la misma definición, para poder, por ejemplo, eso, ¿no? Primero, para poder entender y comprender mejor la definición de esa dimensión, pero al mismo tiempo para poder comprender cuál es la perspectiva de su hijo o hija y cómo ver esas diferencias. Y así, y eso sí puede ser necesario utilizar más de un formato o utilizar más de una de los recursos. Pero eso dependerá de la evolución también de la familia y de la evolución, sea de los padres, sea de los niños, sea de toda esa intervención. Y sí que consideramos que es muy importante la preparación previa, ¿no?, del profesional y de que conozca, ¿no?, y que se empape de todo lo que habrá en esta web. Gracias. Una cosa a lo que acaba de comentar Aida, que detrás de esta manera de plantear la intervención está la teoría, la cuestión del perspectivismo, es decir, con estos diferentes formatos lo que se pretende es poder ayudar a que un padre, una madre que esté reflexionando, un niño que esté reflexionando esté autoevaluando su propio ejercicio de la parentalidad, primero pueda analizar con perspectiva, ¿no? O sea, con cierta perspectiva, entender bien qué quiere decir, por ejemplo, pues yo que sé, aprendizaje, ¿no? Cómo lo entiende un niño, cómo lo entiende un adolescente, cómo lo pueden entender a otros padres, otras madres, para después poder llegar a un plano mucho más experiencial que permita conectar esa perspectiva más general con la necesidad y cómo está cubierta en el caso del niño o de la niña o del adolescente. Es decir, se trata al fin y al cabo de una manera de ayudar a la reflexión, ayudar al perspectivismo, ayudar a que tomen perspectiva, de cara a que hagan su propia autoevaluación. Habrá casos, como decía Aida, que ya no será ni necesario enseñar ninguno porque se podrá hacer de otra manera, pero otros en que sí. Y sobre todo cuando trabajemos el propio triángulo con el niño o con los adolescentes, el poder ver esa dimensión en un dibujo, en un podcast, en otro chaval que te lo explica, seguramente les hará conectar mucho mejor con su propia autovaloración. Sí, la siguiente pregunta quizás nos las pueda responder entre Nuria y María Ángeles. ¿Qué competencias, la que planteaba Héctor, qué competencias profesionales destacaríais para poder aplicar este modelo FRAME que al inicio de la conferencia habéis resumido? Bueno, empiezo yo. Empieza tú, María. Sí, y después ahí quedaba también la otra pregunta que tiene que ver con el triángulo
Pero le digamos así con las competencias, empiezas María Ángeles, tú ya después engancho yo. A ver, respecto a las competencias profesionales, es evidente que todo el enfoque requiere una mirada diferente a las familias y, por lo tanto, va a requerir continuar avanzando en nuevas competencias que tienen que ver mucho con el enfoque de la parentalidad y el enfoque participativo. Desde esta perspectiva, sobre todo, lo que se tiene que trabajar a nivel profesional son competencias que tienen que ver con lo interprofesional. Es decir, cada uno en su disciplina, cada uno en su trabajo va a tener sus propias herramientas, sus propias competencias para trabajar con la familia en relación bueno, pues a su disciplina, ¿no? Lo que pretendemos con este modelo es avanzar, dejar un poco atrás todo lo que son las competencias más, o sea, el enfoque más multidisciplinar, donde sumábamos disciplinas diferentes, y pasar a competencias profesionales más de carácter interdisciplinar y también transdisciplinar. Es decir, competencias que tienen que ver con que diferentes profesionales analizan juntos y hacen un trabajo y establecen una meta común de sus trabajos en pro al desarrollo del enfoque de la parentalidad en esa familia, pero también competencias que van a la relación transdisciplinar, es decir, competencias que favorezcan que se pueda hacer eso y además habiendo incluido a la propia familia. Porque ya veis que el triángulo está hecho sobre todo para poder llevar a cabo este enfoque más participativo, esta visión compartida, este análisis en el que el profesional, la propia familia y el niño acuerdan una autovaloración y que esa autovaloración va a requerir por parte del profesional una postura diferente en el rol que tradicionalmente hemos tenido. Nosotros a veces decimos que se busca más un explorador, ¿no? El explorador, un explorador que sin querer invadir demasiado la realidad de la familia va haciéndose hueco para entenderla bien y para hacer que ella misma se pueda entender, ¿no? Más que un conquistador, un profesional que va a enseñar a la familia cómo se tienen que hacer las cosas. Yo creo que este enfoque requiere competencias que son de carácter, como digo, transdisciplinar, interdisciplinar, y que tienen que ver mucho con lo que apuntaba Ainhoa, la perspectiva interseccional y de género, las relaciones de poder, cómo las planteamos, etcétera, que tiene que ver mucho con relaciones de apoyo y acompañamiento, desde la relación de ayuda, que todos conocéis muy bien, y después con competencias más de colaboración con otros profesionales. En este sentido, dejarnos que os aconsejemos dos productos, dos herramientas que os pueden servir. Por un lado, la guía de competencias interprofesionales para fomentar la parentalidad positiva, que encontraréis en la web Familias en Positivo del Ministerio. Y otro que hemos elaborado también nuestro grupo de investigación y que es el TART, la herramienta para la reflexión de los profesionales que trabajan con familia. Esto es resultado de un proyecto europeo donde encontraréis esto, es una herramienta que sirve para que los propios profesionales puedan reflexionar sobre cómo llevan a cabo este enfoque participativo cuando trabajan con la familia, cuando trabajan con el niño y cuando trabajan con los padres. El trabajo fue coordinado por Nuria, con lo cual pienso que igual ella puede añadir algún elemento más, pero sí que estaría bien poderlo hacer llegar como otro instrumento que puede servir, porque está absolutamente alineado con estas competencias profesionales que requiere el enfoque participativo. Sobre lo que has dicho, María Ángeles, sí que me gustaría añadir, ¿no? Porque esta superación, ¿no? de los saberes
particulares, ¿no? Unos saberes compartidos. Los saberes de los profesionales son importantes, ¿no? Ponerlos en juego y ponerlos a disposición de lo que serán las intervenciones que se van a llevar a cabo durante todo el FREM. Pero en esas competencias interprofesionales no solo se van a poner en juego ese intercambio de saberes, sino que tiene que ver también mucho con las actitudes a recibir también, ¿no? De los otros saberes y de los otros profesionales, y también entran en juego, y aquí con ese enfoque participativo, las familias y los niños. Esas actitudes es también considerarlas como sujetos, es legitimizarlas en todo el proceso. Y por lo tanto, no es solo en los procesos grupales, sino también en los procesos de intervención individualizada. Y desde ahí, como decía María Ángeles, está la herramienta TAR, ¿no? Que os la recomendamos. Os puede ayudar a reflexionar, ¿no? Sobre cómo os posicionáis, por ejemplo, delante de la comunicación con las familias, con los niños en diferentes supuestos. Y además hay toda una serie de recomendaciones y de orientaciones para apoyar esa reflexión. Pero hay otros elementos, ¿no? Que tienen que ver, y pienso que también tienen que ver con estas competencias, que tiene que es romper la idea sectorial de la intervención, ¿no? Romper la idea y tiene que ver con unas competencias que vayan más allá de la acción ubicada solo desde la institución. Los objetivos que se persiguen con el trabajo para el desarrollo de la parentalidad, fijaros que hablamos de apoyos, ¿no? Y esos apoyos se van a dar desde los propios servicios, pero también en ese, como decía María Ángeles, ¿no? De exploradores, yo añadiría guías, ¿no? Sois guías y hay que desarrollar competencias que tengan que ver con esa guía, con ese acompañamiento para dar los saltos y que permitan a las familias, a los padres y a las madres y a los niños y a las niñas ir teniendo oportunidades, ¿no? Para el desarrollo de sus competencias en otros contextos e irse nutriendo de otros apoyos más allá de los apoyos que les vais a proporcionar desde vuestros propios servicios. Si aterrizo también estas cuestiones ya en el trabajo grupal, María Ángeles también lo apuntaba, ¿no? Esa perspectiva positiva que es imprescindible para el trabajo en grupos, no podemos, y que nos ubica en una relación de poder también diferente, nos lleva a poner en el centro las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas no solo ya en un plano individual, sino en un plano grupal, donde la observación, el liderazgo van a ser fundamentales, pero no un liderazgo desde la autoridad, sino un liderazgo, y me gustaría, ¿no?, como acabar la respuesta a esta pregunta, desde el acompañamiento, ¿no? Desde el acompañamiento que en un momento determinado, ¿no?, dejará de existir, ¿no? Pero en el acompañamiento en ese proceso. Nos faltará, Nuria, por responder la última pregunta, la parte de la incorporación, que yo entiendo que la pregunta que hacía Alicia tiene que ver con esa perspectiva de género, ¿no? La incorporación de los hombres en los programas de educación parental. Es un reto. Es un reto. Cuando hablamos de educación parental y si hablamos de parentalidad positiva, no estamos hablando solo de las madres, sino que estamos hablando también de los padres. La configuración de la parentalidad implica, desde una perspectiva de coeducación, implica replantearse la masculinidad, implica replantearse el rol, pero tanto de las madres como de los padres. Los programas de parentalidad están pensados para que puedan acercar y que puedan beneficiarse tanto padres como padres. Y cuando estamos hablando de situaciones de pareja, ¿no? Cuando estamos hablando de modelos donde la familia está compuesta por la pareja, es importante que pensemos y reflexionemos sobre cómo podemos incorporar y hacer que sean unos grupos que lleguen, ¿no?, a padres y madres y donde los padres y las madres se puedan implicar. No sé si María Ángeles quieres añadir también alguna cuestión
o Aida o... No, me parece muy bien, o sea, subrayo todo lo que has dicho. No sé Ainhoa, si hay alguna otra pregunta que nos... Estoy mirando ahora en paralelo, por eso voy girando la cabeza, porque voy con dos pantallas. Y nos pedían poder acceder a los recursos que habéis comentado, tanto al TAR como al de la guía de competencias, y veo que ya hay el compañero que ha puesto el enlace, con lo cual no hay más preguntas. Bueno, creo que se nos había quedado en el tintero una cuestión de cómo integrar el triángulo con la metodología grupal. Bueno, esto es básico para que funcione el enfoque. De hecho, pensar que todo el trabajo con la familia de origen está sustentado en la idea de que tiene que ser un trabajo proactivo, que tiene que ser un trabajo muy intensivo y que tiene que ser un trabajo que incorpore tanto un seguimiento y un trabajo individualizado muy continuado, con una metodología grupal que trabaje específicamente las competencias parentales. Por tanto, tienen que ir de la mano sí o sí. Y de alguna manera, cuando se empieza a elaborar el triángulo del niño con la familia, lo que pretendemos es esto, o sea, primero, hacer un trabajo de autovaloración de cada una de las necesidades del niño para entender bien cómo está el niño en relación a cada una de ellas y después ver cómo se responde a esto. Para, acto seguido, después de las sesiones que nos lleve esto, poder pactar el plan de trabajo con la familia para marcar claramente qué objetivos de mejora en el ejercicio de la parentalidad se tienen que dar y qué acciones se van a llevar a cabo. Y en este qué acciones se van a llevar a cabo, es indudable que los resultados de la investigación indican que se tiene que hacer una incorporación de la familia en grupos de parentalidad, en grupos de educación parental. Porque si bien hay competencias parentales que sí se pueden trabajar más a nivel individualizado, la perspectiva del rol, la autoeficacia, el ajustarte a las necesidades, etcétera, hay otras que se tienen que trabajar desde otra perspectiva, que es la que solo nos aporta la metodología grupal. Y en este sentido, complementar una cosa con otra y hacerlo de una manera en que la familia lo vea de manera holística, de manera integrada, es una apuesta ganadora. Una apuesta ganadora en el sentido de que será la manera de que la familia lo vea todo integrado, pero que los profesionales también trabajemos de forma integrada a favor de llevar a cabo ese acompañamiento para los cambios en el ejercicio de la parentalidad. Bueno, va un poco por ahí esta integración, ¿no? Y tanto la metodología grupal o el hecho de que padres y madres y niños, por ejemplo, hay programas como el Aprender Juntos o el Caminar en Familia, que son programas grupales de educación parental, donde también se trabaja en grupo con el niño. Lo que iba a decir es que incorporar a la familia y a los niños en programas grupales va a hacer también más efectiva la intervención individualizada que haremos en las sesiones de diálogo semanales que podamos tener con cada una de las familias para definir su triángulo, ¿no? Entonces, allí la complementariedad es absolutamente fundamental, porque una cosa va a nutrir la otra. Que decía María Ángeles cuando hablaba del triángulo y de los recursos desde la óptica perspectivista, pensar que los grupos precisamente están pensados en esa óptica, pero ya no hablamos de un recurso material, sino es quien da la perspectiva y son precisamente se parte de ese recurso material en el grupo, pero después el intercambio, lo que se produce en el grupo, se eleva, ¿no?, a otra dimensión que tiene que ver con las experiencias de otras familias, de otros participantes. Y el poder observar que las situaciones que están viviendo se pueden resolver, que no son tan distintas las suyas de las de otros,
y que además se dan esos canales y esos intercambios que favorecen procesos de ayuda mutua, es decir, que estás viendo que se pueden solucionar, genera esperanza y esa esperanza repercute sobre los procesos de cambio y a la vez repercute sobre el compromiso y las posibilidades, ¿no?, de avanzar. Por lo tanto, como decía María Ángeles, metodología grupal, grupos y triángulos tienen que ir de la mano y además puede servir como una propia evaluación de los aprendizajes que se están realizando a lo largo del grupo, porque de alguna manera, después de cada sesión, el volver a reflexionar, ¿no?, y concretar en acciones sobre el triángulo permite ir tomando compromisos y situando los aprendizajes que se van realizando a lo largo del desarrollo del programa. O sea, que Sí, definitivamente han de ir unidos. Para ir cerrando, no sé si podéis, nos preguntaba Neus ahora en el chat, si podéis anticipar un poco, hay muchas consultas sobre cómo acceder también a los recursos, cómo será la difusión el acceso a esta web donde puedan encontrar los materiales y cuáles serían los pasos ahora a seguir, ¿no? Después de esto, ¿qué sucede? Y así ya lo podéis luego ligar con el cierre. Muy bien, pues a ver, los próximos pasos. Nosotros ahora estamos acabando la web donde colgaremos todo lo que os hemos enseñado. Y esta web va a ser una web en acceso abierto, ¿eh? Nosotros como grupo tenemos la política de todas las publicaciones, intentamos hacerlas en abierto, es decir, no a través de editoriales donde tenga que ser de pago. Y normalmente siempre hemos contado con la colaboración para hacer estas publicaciones con el Ministerio de Asuntos Sociales, etcétera. Supongo que esta vez también pasará igual, pero sea así o sea con otro camino, la web será en abierto, por lo tanto, acceso a todo lo que hemos compartido y para difundirla lo haremos de diferentes canales. Pero, evidentemente, las personas que habéis estado inscritas en la modalidad, en cualquiera de las modalidades, pero sobre todo a los que habéis colaborado de forma directa en la validación de los productos, os haremos llegar un anuncio personalizado de que ya lo podéis encontrar todo en la web. Aparte de esto, evidentemente, haremos otro tipo de acciones, que os tendremos al tanto. Yo creo que tenéis que calcular, para no pillarnos los dedos, tenemos que calcular en junio. Es decir, pensamos que antes del verano, nos iremos de vacaciones de verano con toda la web terminada y con el libro también acabado. De hecho, lo tenemos todo muy, muy avanzado. Y por lo tanto, esto antes del verano, a vosotros vía directa y aparte utilizaremos otras vías de difusión. Y respecto al futuro, bueno, el futuro es evidente que nos plantea otro paso más. Es decir, ahora tenemos montado, ¿no?, una propuesta con elementos que están validados de una determinada manera, pero ahora lo que os queremos proponer es el que nos acompañéis en una nueva aventura, ¿no? Una aventura nueva de otros 4 años para poder evaluar el funcionamiento del modelo y de todos los instrumentos. Por lo tanto, os pediremos, de hecho hay comunidades autónomas y administraciones de comunidades autónomas con las que ya tenemos acuerdos verbales para poder hacer una evaluación del modelo. Y esa evaluación la vamos a llevar a cabo a través de un proyecto de investigación que ahora estamos presentando en la nueva convocatoria del Ministerio. De nuevo va a ser un proyecto coordinado entre el equipo de la Universidad de Lleida y la Universidad de Barcelona y va a ser un esquema, para resumirlo muy resumido, con aquellas administraciones con las que lleguemos a acuerdos. Haríamos primero un apartado de formación específica para aplicar, es decir, con sus protocolos, etcétera, todo el FRAME. Después de esa formación, los profesionales formados en las comunidades lo aplicaríais con familias y con niños con nuestro acompañamiento, haciendo un pre y un post-test a esas familias. Y una tercera etapa
en la que haríamos la evaluación basada en evidencias de cómo ha funcionado todo eso y si realmente ha servido para alcanzar los objetivos de mejorar el ejercicio de la parentalidad en aquellas familias que tienen a sus chavales, a sus hijos, hijas, dentro del sistema de protección. Por lo tanto, bueno, vuelve a ser algo bastante ambicioso que requiere sí o sí vuestra participación en la investigación. De hecho, va a ser una investigación participativa, como siempre, porque la finalidad última es aportar y transformar prácticas, con lo cual tenemos que ir de la mano, profesionales y investigadores, para llevar a cabo todo. Déjame añadir, María Ángeles, ¿no?, que a lo anterior que estaba planteando vamos a darle un plus, ¿no?, de tuerca, porque nos interesa también ver cómo podemos integrar de una manera más explícita, ¿no?, y qué repercusiones e impactos tiene toda la perspectiva interseccional y la perspectiva comunitaria, sobre todo desde los grupos, y replantearnos cómo estas intervenciones que están bien enmarcadas y sobre todo los recursos y que se han pensado en este sistema de protección, los podemos adaptar o implementar en un nivel, en un nivel anterior al desamparo, ¿no? Por lo tanto, hablando de otras situaciones de familias que están en situación de riesgo, pero no han llegado a esa situación de desamparo. Como veis, son muchos retos, ¿eh? Estamos bueno, planteándonos el desarrollo, ¿no? No solo estamos planteando no ir más allá, ¿no?, del trabajo que hemos realizado previamente, ¿no? Poder aterrizarlo sobre el terreno, ¿no? Observar qué es lo que sucede. Y sobre todo desde esta perspectiva que decía María Ángeles, ¿no?, de continuar colaborando desde ese trabajo colaborativo que nos caracteriza desde ambos equipos de investigación, puesto que pensamos que esas prácticas que se están llevando a cabo en beneficio, en este caso, de la infancia, tienen que estar bien sustentadas en evidencias, pero son imposibles generar esas evidencias sin el compromiso y la colaboración de los profesionales que estáis en el terreno. Así que esos son los retos que nos planteamos para de aquí, ¿no?, a 4 años. Bueno, y yo creo que con esto, si no dice lo contrario Ainhoa, podemos cerrar estas jornadas. 4 jornadas en las que hemos ido presentando y validando con vuestras aportaciones todos los productos presentados y que esperemos realmente que sean de vuestra utilidad y que podamos continuar trabajando juntos. Muchas gracias a todos y a todas y enhorabuena a todo el equipo, al equipo al que veis y al que no veis, porque aquí, como habéis visto, hay mucha gente trabajando y que se ha implicado muchísimo en todas las fases y momentos del desarrollo del proyecto de investigación. Muchas gracias y bueno, se dan por acabadas las jornadas sobre el Frame Plus.